Sin más que decir, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Hoy es la segunda parte del tema Jesús y su iglesia. Hemos hablado de la iglesia. No podemos hablar de la iglesia sin ir primero a la referencia primaria, a lo primero que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia. Y en una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Les comenté en la predicación anterior que solamente Jesús hizo mención de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es un término que describe el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Luego Jesús, si estás en Mateo capítulo 16, va a preguntar a sus discípulos, verso 15, y Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tal vez se miraron los discípulos, pero Pedro inmediatamente dice lo siguiente, verso 17. Dice Pedro, ¿qué le dice verso 16? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego de esa tremenda declaración que Jesucristo le dice en verso 17, bienaventurado eres Pedro. Mira, le dice el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, doblemente feliz, eres dichoso, porque esta verdad acerca de mí no te la ha revelado ningún ser humano. Y déjame decirte algo, esta declaración es la base por la cual nosotros nos llamamos cristianos. Usted puede ser un buen budista sin conocer a Buda, un buen maometano o musulmán sin conocer a Mahoma, pero usted jamás de los jamases será un verdadero cristiano si no conoces a quién, a Cristo Jesús. Es por eso que Jesús aquí anticipa a la iglesia. Y en base a esa declaración Jesús nos dice lo siguiente acerca de Jesús. Y ya hemos dicho, edificaré mi iglesia. La iglesia, mis queridos, a nuestro entender, nuestro concepto, hemos hablado que la iglesia tiene un sentido universal que lo compone toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En el momento en que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, que es en ese momento, lo coloca en el cuerpo de Cristo. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal es mi hermano en la fe, es hijo de Dios, es familia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es por gracia, porque esto es por fe, porque esto no es por obras. Y en segundo lugar está el sentido de la iglesia local. Y aquí encontramos, la iglesia es anticipada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos ahí? El significado de la iglesia en su aspecto universal, que ya hemos hecho mención, y en segundo lugar en su aspecto local. En el sentido local, usted y yo cuando nos reunimos en un lugar, pertenecemos a un cuerpo local. Y sobre esta base, sobre esta verdad, quiero que consideremos 5 verdades de esta declaración que dio nuestro Señor Jesucristo, a modo de recordación, de recordatorio, mejor dicho. Ya hemos dicho, en primer lugar, el cimiento de la iglesia es la roca de nuestro Señor Jesucristo, la roca sobre la cual se edifica. El cimiento de la iglesia, la roca sobre la cual se edifica. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? Verso 16. Dice el texto, y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego sobre esta declaración el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, la iglesia. Mira el verso 17, dice el verso 17, entonces le respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Mira, el cimiento de la iglesia, la roca sobre la cual se edifica. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Se juega mucho con los términos griegos Petros y Petra, Petros y Petra. El comentarista fallecido Pentecos, en una serie de videos que él habló acerca de la vida de Jesús, él se ubica en un sector donde aparentemente fue la conversación de Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice, sí es cierto, tú eres una piedra. Tú eres una piedra. Independiente, pequeño o grande, era una piedra, Pedro. Pero Jesús le dijo, yo soy la cantera. ¿De dónde sale esa piedra? Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Nadie puede ser salvo si no está unido a esta roca. Y como roca puede ser fundamento o puede ser piedra de tropiezo. Es por eso que Juan capítulo 3, al final de su versículo, en verso 36, dice así: el que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso que Dios determinó que un día todo el universo, el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra, en un momento se postrarán y tendrán que decir, Jesucristo es el Señor. Y aunque no quiera, pero para muchos, ese momento será tarde. Porque esa declaración ya no es como hoy. Porque hoy te dice Jesús, yo soy tu Salvador. Y tiene sus brazos extendidos. Pero en aquel momento, Él doblará sus brazos como un juez. Y tendrá que decir, póstrate delante de mí. Porque aunque no quieras reconocerlo, un día toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Él es la cabeza. Pero en segundo lugar, importante, no simplemente debemos ver el cimiento de la iglesia, sino que en segundo lugar debemos entender la conexión de la iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y yo no tengo el derecho de rechazar a ninguno de los que pertenecen a la iglesia, porque la iglesia es ¿de quién? De Jesús. Tal vez si esto fuese una compañía, yo podría contratar y darle la membresía y que venga el que yo quiero. Pero en una iglesia nosotros debemos aceptar los que Dios envía. A veces no es fácil, pero no existe una desconexión entre ese creyente, entre el cuerpo y la cabeza. Nadie me puede tratar de convencer a mí. Yo estoy bien con Dios, yo camino, estoy orando, estoy haciendo la voluntad de Dios y no me congrego, porque es imposible. Porque todo el Nuevo Testamento tiene esta exhortación, los unos a los otros. ¿Y dónde se cumple? En el mercado, en el trabajo, en las plazas, de vacaciones. ¿Dónde se cumple? Aquí, en el diario, vivir en la convivencia los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Él, en Efesios capítulo 2, 1, versos 22 y 23 lo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. En tercer lugar, y rápidamente, y aquí retomamos nuestro sermón. Tercer lugar, ya hemos dicho sobre la declaración de nuestro Señor Jesucristo, el cimiento de la iglesia, la conexión de la iglesia. Tercer lugar, el constructor de la iglesia. ¿Quién le dio el diseño? ¿Quién nos dice cómo debe funcionar? ¿Quién nos dice lo que se debe o lo que no se debe hacer? Vamos a ser honestos. Muchas veces nosotros, como líderes, como pastores o congregaciones, adoptamos principios o líneas de denominación y no está mal, está en nuestra libertad. Pero cuando nos sentamos sinceramente a buscar la dirección del Señor, debemos sujetarnos ¿a qué? A lo que Dios dice en su palabra.
A veces no nos gusta, no quiero hacerlo, pero no nos olvidemos de una cosa, que debemos decidir hacer siempre, ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Y es Jesús quien dice, edificaré. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién lo está diciendo? La persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es cabeza y el cuerpo, ¿qué hace? Hay personas que tienen enfermedades. Y una de las enfermedades muy frecuentes que nos alcanza a nosotros es la desconexión entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo se desconecta y no quiere obedecer lo que el cerebro está mandando. Yo recuerdo que mi abuelo, producto de la diabetes, él perdió un pie, medio pie, quedó sin piernas. Las dos piernas se las tuvieron que cortar, producto de la diabetes. Y a veces durante la noche despertaba con calambres en las piernas. No las tenía. Pero te das cuenta la conexión que siempre debe tener la cabeza ¿con qué? Con el cuerpo, porque ahí no hay piernas, pero hay información. Es por eso que es importante que el cuerpo funcione, se mueva al ritmo ¿de qué? De la cabeza. Y no independientemente. ¿Qué dice el Señor acerca de la iglesia? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de su cuerpo, acerca de la iglesia? ¿Cuáles son las características principales de esta iglesia que Cristo se propuso edificar? Sin duda alguna, observa conmigo la primera que ella veo, y si tú puedes abrir tu Biblia en el libro de Efesios, por favor. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vas a observar que la iglesia es un pueblo elegido por la gracia de Dios. No escuché un amén, debiera decir amén ahora. El pueblo del Señor es elegido sencillamente por la gracia de Dios. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 1, verso 4, verso 3, Pablo dice, yo te alabo Dios, bendito eres, porque me has bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Cuántos creyentes vivimos pidiéndole, Señor, bendíceme? Cuando Dios dice, yo ya te bendije con toda clase de bendición espiritual. ¿Sabes cuál es el problema? Que no las vivimos porque no las conocemos. Mira lo que dice, yo fui bendecido, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. ¿Por qué lo hizo? Ahí lo dice. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y al final del verso, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. Queridos, disfrutamos de un amor que no merecemos, de una gracia que no la ganamos. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y yo llevo años en el Evangelio por la gracia de Dios. Y mientras más creces en el Evangelio, más agradecido tienes que estar, porque Dios pensó en ti desde la eternidad y envió a su Hijo por ti. La pregunta es, ¿lo merecía? ¿Lo merecía? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese hombre, esa mujer, que a veces a mí no me cae bien, ha sido elegido por la gracia de Dios. Y Dios orquestó todo un plan maravilloso. Un pueblo elegido, pero mira, en segundo lugar, es un pueblo que fue comprado por precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? En 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué? Glorificad a Dios en vuestro ¿qué?
espíritu. Qué interesante esta declaración de la obra de la gracia de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Todos juntos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y al leer Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo nos enseña la iglesia del Señor, la cual Él ganó o compró por su propia sangre. ¿Sabes que a esto la Biblia le llama la redención? Mira en tu Biblia, no está en pantalla este texto, por favor, en Romanos capítulo 3. Observa conmigo, Romanos capítulo 3. Tú conoces el verso 23 de memoria. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por cuanto... Ok, más juntito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observa ahora el verso 24. Siendo esos pecadores destituidos, siendo, dice el texto, justificados como gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. Yo veo cuando hay cosas gratis, ahí estamos. Ahí estamos. Hay que pagar algo, no nada, pero cuando es gratis lo queremos todo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Observa, ¿mediante qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Recuerda nuestra serie sobre Ruth? El pariente redentor. Jesús pagó ese precio. Es por eso que la iglesia es un pueblo elegido por su gracia. Y es un pueblo comprado por un precio. Observa en tercer lugar, es un pueblo alcanzado. Esos elegidos, esos comprados, tienen que ser alcanzados. Y la disposición de Dios en esta dispensación es que esos elegidos sean alcanzados mediante la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es tu responsabilidad y mi responsabilidad alcanzar a aquellos que aún no han sido llamados, porque el llamado es, observa Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el verso 17 la Biblia dice que esa fe que los va a salvar viene por medio de ¿qué? Del oír ¿qué cosa? La palabra. Pero si no se la llevamos, si no le llevamos la palabra. Hay un video que cada vez que lo veo en YouTube de un pueblo asiático que reciben por primera vez Biblias en su idioma. Corren, las toman y las besan como si fuese el regalo que más preciado que hay. Alguien dijo una vez lo siguiente: así como tratas tu Biblia, es como tú tratas la palabra de Dios. Y algunos jamás han venido a una iglesia con una Biblia. No, lo tengo en mi teléfono. Personalmente creo. Yo amo la tecnología. Pero si tú dedicas tu vida a este libro, a marcarlo, a conocerlo, este libro va a marcar también tu vida. Porque yo pongo fechas cuando Dios me habló, lo que Él me enseñó, lo que Él me dijo. Volviendo al principio, la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra. Pero si tú no hablas, si tú no testificas, ¿cómo van a ser alcanzados? Es interesante que el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente, hablando sobre este alcanzar, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, observa el verso 13 y 14. Pablo dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Es decir, Pablo agradece por los hermanos de Tesalónica. Observa: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Mira, escogido. ¿Cuándo? Desde el principio. ¿Con qué propósito?
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual, ¿qué dice el texto? Os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es un pueblo elegido por gracia, comprado por precio, pero que tiene que ser alcanzado mediante la predicación del Evangelio. Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue esa última vez? Ojalá que no te mueras sin haber llevado a alguien a los pies de Cristo. Porque la única razón por la cual seguimos vivos después de recibir a Cristo es para ser testigos de Cristo, para llevar el Evangelio, para hablar a otras personas. Y me seréis testigos, queridos. No partas a la eternidad sin haber llevado a alguien a los pies de Cristo, porque un día nos vamos a enfrentar frente a Él y Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi tesoro? Ese ministerio que está, ¿sabes?, en vasos de barro inútiles, pero en esa inutilidad, porque de lo vil y lo menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú no necesitas ninguna preparación académica ni teológica para llevar el Evangelio. Solamente requiere tu disposición. Y dentro del plan del Señor Jesucristo de edificar la iglesia, de esos escogidos, de esos que son llamados, de aquellos que pagó Dios un precio por ellos, usted es responsable de alcanzarlos mediante ¿qué cosa? El Evangelio. Miren Romanos capítulo 8, por favor. Vea Romanos capítulo 8. No está este texto en pantalla. Romanos en el capítulo 8. Observa conmigo. Verso 29 y 30. Romanos en el capítulo 8, verso 29. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay una elección soberana del Señor. No es mi tema hoy. Pastor Lozao algo nos habló en una de sus predicaciones. Observa el verso 30. Y a los que predestinó, a esos elegidos de Dios, aquellos escogidos de Dios, que fueron aún antes de la fundación del mundo, y a los que predestinó, a estos también que llamó. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo Dios los llama? Apocalipsis lo dice. El Espíritu y la iglesia dicen que ven, ven. Es la iglesia, usted y yo, por la palabra de Dios, por ese apoyo de Dios que llevamos el Evangelio, y Dios hace ¿qué cosa? Su obra. Queridos, debemos comenzar a orar más seriamente. Una iglesia no está creciendo bien si solamente vienen creyentes de otra iglesia a nuestra iglesia u otra iglesia. No está creciendo bien. La iglesia debe crecer por personas que vienen a los pies de Cristo. Pero no van a venir si yo no los invito, no van a venir si yo no les hablo, no se van a convertir si yo no les predico. Y por último, la iglesia que el Señor edifica es un pueblo llamado para vivir en santidad. En cuarto lugar, fueron escogidos, se pagó un gran precio, son alcanzados mediante el Evangelio, pero es un pueblo que es llamado ¿para qué? Para vivir en santidad. Voy a ser honesto. Nos molestan los mensajes que hablen de la santidad. Son pocos los libros que creyentes compran acerca de ¿qué? De la santidad. ¿Por qué?
porque mi carne se resiste. Ese hombre viejo que está dentro, ese animal que está en mi interior que me lleva a hacer lo que yo no quiero, se resiste a qué? A que yo viva en santidad. ¿Sabes qué? Lo relegamos. Sí, Levítico 19, Dios le dijo a la nación de Israel, yo soy santo y ustedes deben ser también ¿qué? Santos. ¿Y lo dejamos a quién? A ellos, a los líderes, los predicadores, los ancianos. Pero eso no es para mí. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó, es ¿qué? ¿Santo? ¿Sabes qué significa que Dios sea santo? De hecho, de todos los atributos de Dios, el único que se reafirma 3 veces es ¿qué? Santo. ¿Por qué no dice Dios es luz, luz, luz? Dios es amor, amor, amor. O Dios es fuego, fuego, fuego consumidor. No lo dice. Pero ¿por qué se dice que Dios es qué? Santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su santidad. Y que Dios sea santo no solamente significa que no hace nada malo, sino que está orientado a hacer siempre lo que es justo, santo y correcto. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted sabe que santidad significa separado o apartados para Dios. ¿Usted ha llegado a ese convencimiento en su vida espiritual? Que usted, su vida, su cuerpo, le pertenecen a Dios. Es que usted tiene esa libertad, por la gracia de Dios, de llevar su cuerpo y sus miembros a servir a Dios o a la carne. Pero cada vez que lo hace hacia la carne, ofende el cuerpo, ofende el templo. Porque usted y yo somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cada vez que yo utilizo este cuerpo, mi lengua, mi mente, mis pies, mis manos, para no hacer lo que es correcto, ofendo, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Mira lo que el apóstol Pablo enseña acá. A la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. ¿Cómo se les llama? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Usted ha oído algún mensaje de la iglesia de Corinto? ¿Sí? Escuchó más de un mensaje sobre la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia que representa todas las iglesias carnales que hay. Porque si había algún pecado, estaba en Corinto. No en la ciudad de Corinto. Ya la ciudad de Corinto era un problema. En Corinto había 1000 sacerdotisas que se renovaban anualmente, que practicaban la prostitución como culto de adoración. Dígame, ¿a qué marino no le iba a gustar ir a Corinto? Adorar sus dioses. Por eso existía un dicho entre los marinos que decían, vamos a Corintio a corintiar. Y en medio de ese lugar, Dios decide levantar a un pueblo santo. Así que no me diga que yo no puedo vivir hoy en santidad porque estoy rodeado de una sociedad inmoral. Siempre lo ha sido así. Noé vivió para Dios a pesar de que Dios tuvo que destruir esa generación. ¿Por qué? Porque su maldad había llegado hasta lo máximo. Y Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero a esta iglesia, a usted y a mí, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a la iglesia Camino de Gracia, que está en Hostley Park, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo creo que aquí podemos terminar el sermón y preguntarnos, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Dios llama a todo hombre primero a la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron y Adán oyó la voz de Dios. Génesis capítulo 3, verso 9. Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Qué? ¿Dios no lo sabía? Dios no supo que Adán pecó, que Eva pecó, que desobedecieron a Dios. ¿No lo supo Dios? ¡Oh! Me sorprende lo que han hecho. No, Dios lo sabía. Pero a pesar de eso, Dios vino al encuentro de su criatura en desobediencia y pregunta, ¿dónde estás tú? Porque Dios siempre llama para salvación. Isaías, en el capítulo 1, Dios dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el libro de Apocalipsis se cierra con la misma invitación. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, porque Dios siempre llama para salvación. Todos los que están acá, ¿ya respondieron a ese llamado? No los escuché. ¿Todos los que están acá? Si no estás seguro, hoy puedes estarlo. Pero en segundo lugar, Dios no solamente llama para ser salvos, para salvación. Dios llama para que vivamos en santidad. Que seamos un pueblo que vive para Él. Que seamos un pueblo que se consagra a Él, que se dedica a Él. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8. ¿Cómo lo expresa Pablo en Romanos capítulo 14, allá en versículo 8? Mira conmigo este texto. Dice, pues que si vivimos todos juntos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Cómo me encanta ese himnólogo, ese himno que dice, porque fue un vidente que lo escribió. Cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Señor. ¿Sabes qué dice Pedro? ¿A quién amáis sin haberle visto? Yo hoy no le veo, usted no le ve, pero puedo sentir su presencia. Yo sé que Él está aquí, que vive conmigo, pero yo debo ser santo, vivir para Él. Y esa es una decisión, no de una vez, no de un día, sino que es una decisión de todos los días, porque Dios me llama para salvación, pero Dios también me llama para santidad. Entonces debemos decir, como dice Pablo, Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser santo. Yo vivo para ti, Señor. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí.
¿Hay esa diferencia en tu estilo de vida? No que no pecamos, no que nos equivocamos, pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque entiendo que Él me amó. Termino con este pensamiento. Tito capítulo 2, verso 10. Nuestra santidad individual, escúcheme bien, su santidad contribuye a fortalecer el cuerpo de Cristo en la medida en que nuestro testimonio de vida adorna la doctrina de Cristo. Recuerda que somos un pueblo que fue elegido, comprado por precio, alcanzado por el Evangelio, pero que debe vivir en santidad para la gloria de Dios. Tito, mira lo que dice. Les escribe a los creyentes, le enseña a Tito y que debe enseñar a otros, no defraudando, vivir honestamente, sino mostrándose fieles en todo. ¿Por qué debe haber este cambio? Para que en todo adornen, ¿qué cosa? La doctrina de Dios, nuestro Salvador. Me detengo en el término adornen. La palabra viene de la raíz cosméticos. De vez en cuando uno mira en YouTube, ahí encuentra una persona, no voy a decir la nacionalidad, pero uno dice, salió lejos de la mano de Dios. algo anduvo mal. Pero luego se aplica make-up, porque la idea es presentar un rostro que no es proporcionado. Pero luego del tratamiento de los cosméticos, de la make-up, aparece ¿qué? Un rostro delineado, precioso, ojos grandes, pestañas, y le hacen todo. ¿Para qué son los cosméticos? No soy tan fatalista. Para exhibir más las cosas. ¿Por qué una mujer se arregla, se pone oritos, se pone más linda? Porque quiere verse ¿qué? Más atractiva de lo que es. Tu estilo de vida, tu conducta, ¿embellece o perjudica el cristianismo? Por eso Pablo dice, en todo adornemos, ¿qué cosa? La doctrina. Cierro acá el sermón. ¿Cómo estás adornando el Evangelio? ¿Hay diferencias? ¿Estás viviendo de forma diferente? ¿O no hay comparación? Sabes que hoy la iglesia no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque el mundo ya está dentro de la iglesia. Y si la luz se pone bajo el almud, ¿de qué sirve? Si la sal ya no sala, ¿de qué sirve? ¿Será que el Señor tiene que decirnos, tengo una iglesia que ya no sala? ¿Una iglesia que ya no alumbra? ¿Un creyente que dice que me ama, pero su vida dice lo contrario? Si el Espíritu de Dios hoy ha hablado a nuestras vidas, tomemos hoy la decisión de ser ese pueblo que Dios dice que debemos ser. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. Jesús y su iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Será que es un momento de decir, Señor, perdóname? Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Porque por gracia fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Tendría un vacío en mi corazón
vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos, buen Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.